¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos tratar hoy sobre los operadores de pertenencia en Python. Eso es los que después de haber visto en este capítulo 3 de este curso de Fundamentos de Programación para Formación de Matemáticos, hemos visto los tipos de estructuras incorporadas en Python. Al tener esas estructuras ya queremos ver cuándo un dato pertenece a una de esas estructuras. Entonces, y cuando no pertenece. Entonces, los operadores de pertenencia se utilizan para comprobar entonces la pertenencia a una secuencia de Python, sea una lista, una cadena, una tupla, etc. Y con los operadores de pertenencia entonces entramos de lleno a Python, al lenguaje Python, al haber entrado a listas, cadenas, tuplas, conjuntos y diccionarios, y en cómo preguntar si algo está o no está. Eso es ideal para el análisis de datos y el pensamiento computacional. Entonces, la tabla de operadores de pertenencia es esta, en el que aparece primero el operador de pertenencia, que es el in, y que retorna true, retorna un booleano, si el elemento pertenece a la secuencia o colección. Por ejemplo, 3 en 1, 2, 3 en la lista. Si 3 pertenece a 1, 2, 3. Miren que aquí la tengo para que la comprobemos. Y ya el operador de no pertenece, not in, con espacio, que retorna true si el elemento efectivamente no pertenece a la secuencia o colección. Y aquí, por ejemplo, ponemos 4 no pertenece a esa lista que tiene a 1, 2 y 3. Pues ahí también va a volver true. Y miren que sí, ejecutamos y efectivamente el 3 sí está en la lista, pero el 4 no. Entonces nos devuelve true en ambos casos. Y bueno, pues si lo quitamos, pues podemos hacer el ensayo. Entonces, si lo quitamos, ya dice false, 3 no pertenece. Y si aquí ponemos el 4, entonces no pertenece el 4, falso, porque sí pertenece. Entonces así pues podemos ensayar todos estos operadores, cómo trabajan, cómo les devuelven valores booleanos. Las notas claves que funcionan con listas, tuplas, los set o conjuntos y los diccionarios. Y también con las cadenas o string. El resultado siempre será un booleano y en conjuntos set la búsqueda es más eficiente. Por ejemplo, acá podemos ver si miremos que si 3 pertenece al diccionario, al conjunto, perdón, 1, 2, 3. Entonces aquí nos devuelve también un booleano y nos devuelve true. Y en el caso de que no esté, pues nos devuelve false. Así ya con diccionarios, ya lo hicimos con lista de diccionarios y podemos hacerlo con tuplas. Y el 4 será que pertenece a la tupla que tiene a 1, 2 y el 4 y nos devuelve un true. Y si este 4 se vuelve un 5, entonces ya no pertenece, el 4 no pertenece. Y ya si queremos un true, entonces aquí le ponemos el no pertenece para ver que efectivamente ese es not in, el operador de no pertenencia. El 4 no pertenece a los 5 y efectivamente eso es lo que pasa. Y entonces, actividades de clase, pues sobre el tema es está o no está, operadores de pertenencia en Python. El objetivo entonces es comprender el significado del in y el not in y usar operadores de pertenencia con distintas estructuras de datos, aplicarlos en contextos reales y de análisis de datos. Entonces aquí vamos a predecir primero qué va a dar aquí. Él nos va a imprimir que 3, si 3 pertenece a la lista que tiene 1, 2, 3, 4. Entonces aquí uno predice, bueno, pues que me va a dar true. Y si la cadena A pertenece a la cadena matemática. Y efectivamente sí. Entonces nos va a volver true. Y 5 no pertenece a la tupla 2, 3, 4. Y efectivamente no. Y si Z, la cadena, no pertenece a la palabra Python. Nos faltó también como set y en diccionarios. Entonces pongámosle aquí un print. Cuando le ponemos print, ya sí me va a imprimir todos. Es decir, 3 pertenece a un conjunto. A 1, 2, 3. Un conjunto y luego hacerlo en un diccionario. Entonces, print. Pues si
pues yo les diría que si un valor asociado a una clave. Entonces en el diccionario vamos a ver cómo vamos a ver si 3 está, este es in, en el diccionario. Entonces necesitamos entre llaves y a una clave A le asociamos el valor 1 y a una clave B le asociamos el valor 2 y a una clave C le asociamos el valor 3. Vamos a ver si nos lo dice así. En este, sí, efectivamente, entonces nos muestra, bueno, pero en este caso el 3 pertenece al diccionario y nos dice que false. De pronto, si le preguntamos por una clave, entonces aquí si la clave A está en el diccionario, nos dice que true. Entonces les debemos de preguntar es por las claves, no por los valores asociados a las claves. Entonces así ya tenemos para listas, cadenas, tuplas, otras cadenas, sets y diccionarios. Y las preguntas es qué tipo de dato devuelve cada expresión. Mire que todos van a ser booleanos y en qué caso el resultado fue sorprendente. A mí me sorprendió fue en el diccionario porque se refiere nada más a las claves en cuanto a la pertenencia. Y la actividad 2, pertenencia en diferentes estructuras. Entonces aquí se crean las estructuras, lista, tupla, conjunto y diccionario, y se pregunta por la pertenencia. Si 20 pertenece a la lista, efectivamente sí. Si 3 pertenece a la tupla, efectivamente sí. Y 4 pertenece al conjunto, efectivamente sí. Y si la clave pertenece al diccionario, efectivamente sí. Y si el 2 pertenece al diccionario, y aquí ya, ahí sí nos va a decir que false, porque él va a preguntar es por las claves. En cuanto a los diccionarios, aquí nos pone false para el 2 y el resto true como esperábamos. Para la discusión es que verifica ahí cuando se usa con diccionarios. Vimos que verifica es las claves, si la clave pertenece al diccionario. ¿Y por qué los conjuntos son ideales para búsquedas? Bueno, también como pensar por qué. Yo diría que es lo más apropiado en teoría de conjuntos preguntarse por la pertenencia, pero aquí se puede hacer no solamente para conjuntos sino para otras estructuras, como vimos ahí. La otra actividad 3 es en el contexto aplicado, el control de acceso. Entonces aquí tenemos unos usuarios, Ana, Luis y Carlos, en un conjunto de cadenas, y tenemos un usuario, el usuario Luis. Ahora le digo, va a crear la variable acceso a través del operador de asignación, y ese acceso va a ser, entonces va a guardar un booleano que resulta de ver si el usuario está en los usuarios autorizados, y ya nos imprime si hay acceso o no. Entonces aquí nos dice que si hay acceso porque efectivamente el usuario sí pertenece a los autorizados. Y si lo cambiamos por Marco, entonces va a decir que no, ese no está autorizado. Entonces nos sirve también para efectivamente hacer control de acceso. Y la variación usa NotIn para detectar usuarios no autorizados y cambia el conjunto por una lista. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, un NotIn para detectar, para que se centre en que cuando ya sea true es porque no está autorizado. Entonces aquí true, entonces efectivamente no está autorizado porque no pertenece a porque está preguntando no pertenece a usuarios autorizados. Y cambia el conjunto por una lista y compara. Es que si cambiamos por lista la estructura, entonces delimitamos ya entre corchetas y volvemos a evaluar, no cambia nada. Entonces vemos que lo podemos cambiar por listas y funciona. El mini reto es que, siendo que tenga la cadena de las vocales y tengo la letra E, preguntarse si la letra está en las vocales, y efectivamente sí. Y la tarea está para los estudiantes. Aquí te quedan generar un cuaderno Jupyter y ojalá un video para explorar creando ejemplos de uso de in y not in para listas, cadenas y conjuntos. Y hay más tareas. Un problema contextualizado. Entonces aquí tiene unos estudiantes, los nombres de unos estudiantes en un conjunto, y tiene el nombre Ana
para ver si él pertenece a los estudiantes. Entonces responde las preguntas: ¿está matriculado el estudiante? ¿Cómo agregarías un nuevo estudiante? ¿Y por qué un set es mejor que una lista aquí? Bueno, los sets no llevan orden, entonces las listas sí. Entonces las listas él tiene que recorrer una a una para ver si están. Los conjuntos no tienen orden. Bueno, yo no le veo como diferencia en este caso. Y la reflexión conceptual es por qué los operadores de pertenencia son fundamentales para filtrar datos y controlar decisiones en un programa. Entonces mire que también se utilizan para eso, para filtrar cuando un dato está en un dataset o no. Bueno, esta partecita es que ojalá en las tareas uses correctamente los operadores, comprendas bien la estructura de los datos y la aplicación contextual y la presentación y claridad. Y programar es preguntar: ¿esto pertenece o no pertenece? Ya seguiremos entonces en el próximo video con operadores de identidad. Entonces aquí le voy a poner el videito. Entonces aquí video sobre operadores de pertenencia. Y seguiremos entonces con los operadores de identidad en el próximo video. Muchas gracias.